La entrevista con Darcy Ortiz García. Bien, amigos, y como les anuncié en este segundo segmento del programa, iniciamos nuestra entrevista con Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero, y listo ya para compartir con ustedes estos 3 segmentos, no sin antes decirle que el 0424-740-3329 está a su más completa disponibilidad para mensajes WhatsApp. También nos pueden sintonizar por la www.exito103.com. Les invito para que nos sigan, nos visiten en nuestra cuenta de Instagram, @exito103fm. Tenemos ya las 2:45 de la tarde, la hora en el territorio nacional. Buenas tardes, mi estimado Rafael Quiroz Serrano. Y yo siempre ya es religión, y lo digo abiertamente, de que cada vez que usted está aquí en San Cristóbal, tiene que pasar por esta cabina. Es religión, como tú decías anteriormente. Bienvenido una vez más, de verdad, es muy grato, es muy interesante y muy provechoso tenerlo aquí en este espacio y compartir con nuestra audiencia. Sí, muchísimas gracias, Darcy, nuevamente a ti por traerme acá a tu emisora, o a tu programa, mejor dicho, y me siento complacido con cada vez que vengo al Táchira, que usted me traiga acá, pues agarro eso como algo realmente puntual de las cosas que obligatoriamente me impone el deber. Y bueno, simplemente aquí estamos para opinar sobre diversos temas, básicamente y fundamentalmente el tema petrolero, que es al que me debo yo. Hace 2 semanas fui designado por el Instituto de Investigaciones y de Estudios Económicos Rodolfo Quintero. Uh-huh. Ese instituto pertenece a la Universidad Central de Venezuela y depende directamente del rectorado. Fui designado director de Estudios e Investigaciones Petroleras, y entonces, a partir de la próxima semana empiezo a ejercer tal cargo, además de que me mantengo, por supuesto, como jefe de cátedra de la asignatura de Economía y Política Petroleras de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Central, ¿no? Así que, bueno, seguimos a disposición suya y te reitero las gracias por la gentileza que siempre tienes de religiosamente pedirme que venga a tu programa, y yo con mucho cariño lo hago, por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad que sí, en nombre de nuestra audiencia y por supuesto en nombre propio aquí de todo el equipo de Darcy Ortiz García en Éxitos. No puedo dejar de iniciar nuestra conversación con un tema que sobremanera siempre me ha llamado muchísimo la atención entre los economistas que dicen que no son políticos. Ya hablaremos sobre el evento electoral que se realizó ayer, domingo 25 de mayo, y no entiendo, inclusive a usted se lo he escuchado en muchísimas intervenciones en diferentes programas a nivel nacional, de que no es político. Una vez cuando el doctor José Alberto Rizo, que en paz descanse, un economista muy destacado aquí en Táchira en la rama de la finanza, fue vicepresidente de Sofitasa, vicepresidente ejecutivo, cuando tomó posesión como presidente del Colegio de Economistas del Estado Táchira, dijo: yo no soy político. Y así muchos otros más, economistas connotados a nivel nacional. Se lo digo a Pedro Palma, se lo digo a unos tantos que no son políticos. Mi pregunta es: ¿por qué? Cuando la economía es política y la política como tal tiene que llevar las directrices para que la economía funcione en materia de políticas, de regulaciones, a través de políticas macroeconómicas. Así es. ¿Por qué esa negación? Bueno, los economistas tenemos la tendencia de alejarnos, apartarnos un tanto de la política, tanto como sea posible. Lo que pasa es que, como usted acertadamente dice, la economía en parte política, no podemos vincularnos del todo de la política, porque la economía pasa por el meridiano de la política. Es decir,
Tú puedes hacer diagnósticos económicos, puedes hacer programas de gobierno, puedes hacer programas de corte de economía petrolera, lo que sea, pero eso pasa, por supuesto, por el meridiano de la política, porque en la política es donde se toman las decisiones. Pero, los políticos, los economistas tratamos de mantener un poco separado en tanto en cuanto en lo posible sea separado lo político de lo económico, porque cuando uno se deja contaminar mucho en sus análisis económicos del elemento político, entonces queda un estudio, un análisis, un programa, si se quiere más que segmentado, diría yo contaminado de lo político. Entonces, allí las ciencias económicas reculan un poco, por decirlo así, y se sienten un poco incómodas. Entonces, lo que tratamos es de evitar de que esos estudios tengan sesgos, o sean sesgados por el elemento político. Pero en el caso de la economía petrolera es peor aún, peor entre comillas, en el buen sentido, porque el petróleo es política. No hay duda que el petróleo es política. El precio del petróleo es político. Es política, pero el 90% político. Los grandes especialistas en las teorías de geopolítica del petróleo dicen que del precio del petróleo el 90% es política y solo del 10% es economía. Es un precio de mercado. Así es. Entonces, yo sí estoy claro ya como economista petrolero que es difícil que uno pueda evadir el elemento político a la hora del análisis económico político petrolero. ¿Por qué? Porque está inmerso en ello, está vinculado en ello, van agarrados de las manos. Todo lo político es económico, es cierto, posiblemente que no todo lo económico sea petrolero y no sea político, pero en el caso del petróleo, el 90% para mí de su contenido es político, todo lo petrolero. Y por consiguiente, nos guste o no, va a tener cierto condimento. El análisis petrolero o económico petrolero, el picante se lo pone la geopolítica del petróleo. ¿Será que los economistas, cuando dicen que no son políticos, ellos se están refiriendo a un rechazo que tienen en el consciente, en el subconsciente y en el inconsciente de los políticos, quienes se han desempeñado? Por ejemplo, inmediatamente se refieren a Trump, a Zelensky, a los políticos que han habido aquí de turno. Sí, claro, entonces, pero no hay que confundir realmente las situaciones con los términos. Así es. Y no podemos decir, yo como economista no soy política. Así es. Porque es la política, no en su oficio determinista, sino la política dentro de lo politológico. Y como ciencia social, la relación íntima, muy estrecha con la economía, que también es una ciencia social. Eso pasa un poco también guardando la distancia con la profesión del periodista. Yo me encuentro en Caracas muchos periodistas que dicen, no, es que yo soy periodista, entonces no participo ni no tomo juego en ese punto. Tú puedes ser periodista, tú puedes ser muy objetivo para los efectos periodísticos del ejercicio de tu profesión, pero usted, más allá de periodista, usted es ciudadano venezolano. Usted es una persona que siente los problemas del país y tiene que tener una posición al respecto. Tú no puedes guarecerse ante el paraguas de que como es periodista, entonces usted no va a participar en ese momento o en esas circunstancias o en ese problema de Venezuela. Tú no vas a tomar participación porque usted es periodista. Usted antes de ser periodista fue venezolano y sigue siendo venezolano. Entonces, eso es de algunos periodistas, otros no, otros son muy claros. El caso de Vladimir Villegas. Yo sí soy periodista, pero como venezolano soy esto y esto y esto, y claro esto. Entonces, hay que asumir uno su posición y sobre todo ejercer sus derechos. Por ejemplo, ya para terminar esto, que quiero acotar algo respecto a que los economistas en su mayoría dicen de entrada, es así como de salvear, no, yo no soy político, nada más vale retomar y revisar el discurso que dio el Che Guevara en la ONU.
cuando menciona y refiere a la política. Carlos Marx en su manifiesto comunista de 1848, perdón. Exactamente. Entonces, y hablando de política, sobre el evento que se llevó a cabo ayer, 25 de mayo, de elecciones a nivel nacional de todos los gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional, y hacía referencia a ustedes que tenemos, como lo dice Vladimir Villegas, somos protagonistas, somos vivientes de todo lo que es el asunto económico, político, social aquí en Venezuela. El nivel de abstención que fue, pero mayoritario, ¿no? Y mucha gente, yo les decía, Rafael, ¿por qué no votar? Le justificaba, ¿no? Pero convencidos, y se lo decía inclusive aquí a Daniel, aquí entre extra micrófonos, es un error gravísimo, es mi posición, porque no está manifestando su voluntad independientemente de todo. Entonces, es la expresión y la revelación de cómo la gente que no fue a votar no tuvo voluntad, es apatía. Así es, no tuvieron valor y coraje para eso. El problema ¿Cuál es su opinión? La opinión mía es que el voto es un derecho ciudadano y es una acción cívica que no puede perderse. Es que hay que cultivarla, La democracia debe cultivarla porque el voto es la única arma que tenemos los oprimidos frente al opresor. Entonces, no hay nada más que favorezca a las dictaduras que la abstención. La abstención es a las dictaduras lo que yo, desde el punto de vista petrolero, diría lo que el petróleo es al mundo energético. Claro. Es vital y fundamental. Entonces, sin querer, se favorece a las dictaduras o cualquier régimen opresor, como se le quiera llamar, cuando se estimula la abstención. Entonces, esa gente que le hace el juego a la abstención, le está haciendo a su vez el juego al gobierno o al oficialismo, porque es la abstención la peor enemiga de la democracia, como lo es el gobierno mismo al que se pretenda cambiar, pues. Entonces, total que las dictaduras se fortalecen cada vez que se presenta la abstención. Por eso es que yo no entendí cómo ayer en las elecciones que se hicieron para gobernadores y diputados, gana la abstención y por consiguiente ese triunfo de la abstención se celebra con bombas y platillos en Miraflores. Ese triunfo no, esa totalidad, ese porcentaje de más de 80%. Sí. De hecho, sí. Su estadía aquí en San Cristóbal en estos días es porque usted viene a ejercer el derecho de su voto. Nunca ha cambiado la dirección electoral. Así es. Y yo voto aquí en el Instituto Don Bosco, ¿no? Uh-huh. Aquí mismo en Pirineos, que por cierto veo una mala interpretación. Yo me imagino que debe ser del Plan República solamente del Táchira, porque en otros estados yo no he sabido de eso, de que consideren de que es una violación al sufragio el que tú te tomes una foto votando. Uh-huh. No mostrando la papeleta, sino votando. Eso no lo establece absolutamente nada del reglamento ni de la ley del sufragio. Uh-huh. Además, en Caracas tú ves hoy en día, en estos momentos, hoy, en los portales de noticias, cantidades de candidatos a diputados y a gobernadores, sí, no claro, candidatos votando. Entonces, ¿cómo viene a decir la gente el Plan República aquí en Táchira? Aquí en Táchira. A mí me lo decía una teniente acá que estaba dirigiendo la uh-huh. seguridad allí, el Plan República de Don Bosco, de apellido Guerrero, que su capitán daba las instrucciones de esa forma. Y yo, pero es que el capitán no puede dar esas instrucciones cuando eso está violando la ley. Y me decía algo peor, el único que tiene excepción es el gobernador. Y yo le dije, pero la ley, aun cuando eso no es así, si la ley lo establece, abre excepción para el gobernador. Qué cosa claro. arbitraria. Yo estoy seguro que el gobernador Bernal no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo usted viene a imponerle? El gobernador es el único que puede
tomarse una fotografía, pero por favor. Y por supuesto que no tuvo ninguna respuesta con un argumento lógico para dársela. De broma no me detuvieron, pues, no me argumentaban cosas sólidas, sustanciosas, frente al argumento formal. ¿Dónde está la ley que dice que yo no puedo tomar? Y esa misma opinión era la opinión de toda la directiva de la mesa de votación, el centro de votación. Total, cosas arbitrarias por todas partes nos encontramos hoy en día. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento entramos ya en materia petrolera, siempre, por supuesto, con la relación de la actualidad del entorno político, no solamente nacional, sino global, y su relación con el petróleo. La entrevista con Darcy Ortiz García. Y abrimos este segmento cuando tenemos ya las 3:10 de la tarde, la hora del territorio nacional, la segunda hora de programa. Darcy Ortiz García en Éxitos, acompañándoles muy gustosamente. Josué González está en lo que es control técnico, musicalización y en la administración del micrófono. Quien tiene el gusto de hablarles, Darcy Ortiz García. 0424-740-3329 para sus mensajes WhatsApp. También nos pueden sintonizar por la www.exito103.com. Iniciamos esta segunda hora del espacio con el Culture Club y I'll Tumble for You, algo así como te voy a dar una vuelta. Buena música, gracias por esa pauta, por esa selección que hace aquí Josué todas las tardes. Amigos, continuamos con nuestro invitado de esta tarde, Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero, académico, docente de la Universidad Central de Venezuela, posgrado, estudios de doctorado, y siempre lo he dicho, no soy yo tampoco, que lo digo porque es así, sino es reconocido nacionalmente que es un estudioso, un especialista, un analista, un crítico y un escritor porque tiene muchísimas obras publicadas sobre materia petrolera, 2 que están ya a punto también de hacerlas públicas, y es de verdad muy honorable tener invitados como él, porque es el hombre, no estoy exagerando, que más sabe de petróleo aquí en Venezuela. Rafael, de las noticias más actuales y que causó bastante opinática, como quiera denominársele, fue la extensión por 60 días del permiso a Chevron aquí, y qué significa con toda la situación que viene presentando, con las sanciones y todo por parte del gobierno de los Estados Unidos, la no renovación de las licencias. ¿Qué significa este plazo de 60 días, 2 meses para la economía aquí y para lo que es la industria petrolera, el flujo de caja, no solamente de PDVSA, sino a nivel del ingreso nacional? Bueno, primero de todo, Darcy, permíteme darte las gracias por las palabras tan deferentes, generosas y amables que has tenido para conmigo. Yo sé que eso viene envuelto más por una amistad y por un afecto de muchos años ya, ¿no?, que por cualquier otra cosa, aun cuando también traiga pinceladas de otras cosas. Pero en todo caso te lo agradezco profundamente, porque yo sé que sale la sinceridad tuya, ¿no? Mira, la extensión que se le ha hecho a Chevron de 60 días más, es producto un poco de la ligera del gobierno norteamericano a establecer sanciones por doquier y ajustar aranceles hacia arriba, etcétera, etcétera. Yo estuve entre varios de los economistas que cuando en febrero anunciaron 30 días para Chevron, yo dije, en 30 días ninguna empresa petrolera en ninguna parte del mundo levanta juego, como decimos, levanta campo y se va. Eso no es como levantar un circo en 48 horas o 72 horas. Claro. Eso compromete mucho más. En 30 días no levanta nada, máximo 3-4 meses. Sin embargo, a esos 30 días se le dio una prórroga de 60 días más, que fueron un total de 90 que se cumplían pasado mañana 27. Uh-huh.
Pero todas esas empresas por lo general requieren mínimo medio año, o sea, 6 meses. Estén donde estén y estén produciendo incluso la cantidad que estén produciendo, pero no necesitan menos de 6 meses, puesto que eso lleva una programación, si se quiere protocolar, porque obedece a estándares internacionales, claro. ¿entiendes? Reducir la producción o la extracción del petróleo a través del taladro, ir ajustando algunas máquinas, parte de la plataforma, etcétera, etcétera. Eso no es así como hacer café o hacer chichandino o cualquier otra cosa, qué sé yo. Eso es mucho más complejo y nunca se le da menos 6 meses a esas empresas que van de salida o se les cierra el contrato por las razones que sea. Okay. Bueno, el gobierno norteamericano se vio obligado para pasado mañana, que se cumplían 90 días, darle 60 días más, o sea, 2 meses más. Quiere decir 5 y no 6. 5, o sea, hasta 150 días más. Quiere decir que ellas tienen 60 días para hacerlo. Y yo diría que tiene incluso 30 días más que podría darle el gobierno si es que quisiera flexibilizar a lo máximo el periodo de levantamiento de todo el campo petrolero donde estén presentes. Recuerden que son 3 campos petroleros. Estamos hablando de Petroboscán en el Zulia. Son 4, Petroboscán en el Zulia, Independencia también en el Zulia, Petro Independiente en Oriente y Petropiar en la faja del Orinoco. Entonces, esos 4 campos petroleros asignados a la Chevron habían logrado de que Chevron produjera 285,000 barriles diarios, que aunado o sumado a los esfuerzos propios y únicos de PDVSA, eso llegó a dar un total de 887,000 barriles diarios. Producción total. Industria total petrolera venezolana. Producción nacional, así es. Eso ha venido bajando, por supuesto. Hoy en día, la semana pasada, el viernes pasado, cerró en 815,000 barriles diarios. O sea, tuvo una baja prácticamente cerca de 700,000 barriles. Se nota, por supuesto, de que ya Chevron viene baja de 700,000 barriles. 70,000, perdón. No, de 70,000. Perdón, gracias por la corrección. No de 70,000. De 887 sí bajó a 815. Estamos hablando más o menos de 70,000 barriles diarios. Es bastante significativo, claro, puesto que de febrero acá han transcurrido solamente 4 meses. Quiere decir que ha tenido un cierre promedio casi un poco más de 15,000 o 16, 17,000 barriles diarios por semana, promedio de caída. Es lo que se esperaba con respecto a Chevron. Y ahora empieza a sumarse la caída de los 105,000 barriles que venía produciendo 4 empresas transnacionales europeas, entre esas la Repsol de España, la Eni de Italia, la Maurel & Prom de Francia y la Riel, creo, de la India. 4 de ellas. Entonces, la Repsol de España, sí, Repsol de España también. Bueno, ellas estaban produciendo 105,000. Ellas se van para finales de junio. Y eso vamos a verlo reflejado en la producción nacional para septiembre, muy seguramente. Eso es una especie de reducción en relación a Chevron por parte del gobierno de los Estados Unidos, a cuentagotas, como diría el amigo Palma, ¿no? Sí, el economista Pedro Palma. Que Pedro Palma que dijo, bueno, que era una reducción a cuentagotas, sí, ¿verdad? En parte es eso, sí, como no, para que se sienta menos en las finanzas internas de Chevron, también para amortiguar un poco la caída de la producción y del ingreso
venezolano, el ingreso fiscal venezolano por concepto de exportación petrolera. Y eso obedece un poco también, por supuesto, al lobby que ha venido fuerte, que ha venido desempeñando la Chevron en el gobierno norteamericano, donde tiene 4, 5, 6 representantes, 4 diputados y 2 senadores, que no están allí de balde, ni están solamente para levantar la mano, sino para hacerse sentir. Y ha habido presión fuerte de parte de esta empresa, pero en contraparte a eso encontramos nosotros fieras, por decir algo de peso, y en el buen sentido lo digo, como es el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, y la diputada o senadora por el estado de la Florida, ¿no? María Elvira Rojas, qué sé yo. Bueno, ahí hay varios parlamentarios que están haciendo fila cerrada con la causa venezolana, y también hay presión total, que hay todo un conflicto de presiones. Y de intereses, asumo yo, pero por favor, claro que sí. Y de conflicto y de intereses, o conflicto de intereses, tanto en la Casa Blanca como en el Parlamento norteamericano, y en el mismo, por supuesto, en la Secretaría de Estado norteamericano, en el Pentágono, en la CIA, en el FBI, en todo lo que usted sabe que puede estar involucrado el petróleo. Eso demuestra, por supuesto, que el petróleo, como dijimos al principio, es política, pues. Exactamente, porque no es que la lectura que se dio inicialmente es que ya no se va a ir Chevron, sino es simplemente una medida que se tomó, esa ampliación o extensión, que es lo mismo, de 60 días más, para generar confianza. Así es. La idea de Chevron para mí no tiene irreversibilidad. Eso no tiene causa atrás, eso no tiene medida atrás. Eso es irreversible. Y aquí lo que se está es alargando un poco más la vida del paciente, ¿entiendes? Dándole un poco más de remedio. A cuentagotas, como dijo el economista Pedro Palma. Claro, para que todavía no muera en suelo venezolano y muera dentro de 60 días. Sí, ya, es una cuestión que responde... Garantizadas sus exequias, correcto, su requiem, con todo. Ajá, pero también, claro, está a la vista que es una medida que corresponde directamente a los intereses de los Estados Unidos, y que también puede ser, o es como tal, que los Estados Unidos no quieren renunciar del todo al petróleo venezolano. ¿Qué cree usted? Yo creo más lo primero, ¿no? De que el gobierno norteamericano quiera manejar su mano zurda. Trump ha mostrado cierto grado mínimo de flexibilidad en el problema del Medio Oriente, por lo menos en el problema ruso-Ucrania, Israel, Hamas, la India, Pakistán, y se ha mostrado un tanto flexible para lo inflexible que es él, ¿no? O que por lo menos se nota. Y en el caso de la Chevron, que él conoce muy bien todo su directorio, hay un miembro del tren ejecutivo de Trump que fue directivo de la Chevron hasta hace 4 años. Y bueno, hay muchas cosas de por medio allí que se juegan. Yo no creo que sea por lo del petróleo venezolano, ¿verdad? Que no quiera renunciar. No. Bueno, a lo mejor pudieran no querer renunciar, pero no es tan significativo. 200,000 barriles o 240, 250,000 barriles que se le puedan estar otorgando a Estados Unidos, o sea, vendiéndole allá vía Chevron entre Venezuela y Estados Unidos. 200,000, 250,000 barriles no es mayor cosa para Estados Unidos. Sí. Ese es el 1% de todo su consumo petrolero. El 1%. Que lo saca Estados Unidos en 24 horas. Si hubiese aprovechado y hubiese querido la visita que hizo la semana antepasada Trump al Golfo Pérsico, en la entrevista que tuvo con los jefes de Estado, tanto de Arabia Saudita, con el príncipe heredero, con la gente de Emiratos Árabes y la gente de Qatar. Él en esos 3 recoge, pero los 250,000 barriles en 24 horas, sin comprometerlos mayor cosa.
empezando porque Arabia Saudita tiene una capacidad ociosa cerrada de 3,5 millones de barriles. Le costará al príncipe de ser, mira, aquí dan los 200,000 barriles que va a dejar de producirle Venezuela a Chevron. Pero sí es significativo para Venezuela porque eso le implica unas divisas, un incremento de divisas a las arcas de lo que es como ingreso nacional. Bueno, para Venezuela sí. Claro, porque deja de percibir eso y tiene que ver cómo produce, ni siquiera cómo pone, a dónde pone esos barriles. ¿Cómo lo van a producir? La cuestión es que la pregunta es, al salir Chevron, ¿van a seguir existiendo esos 250,000 barriles que está produciendo Chevron? ¿Quién va a tomar el testigo de esa producción? Sobre eso, el análisis, su opinión y sobre todo las proyecciones que puede hacer usted al respecto de irse Chevron. ¿Qué posibilidades habría de que se puedan producir esos 250,000 barriles bajo y qué estrategias, si se va a Chevron, debería tomar el gobierno? El gobierno, no el Ejecutivo Nacional. Bueno, ya este es el último segmento del programa. Tenemos las 3:39 de la tarde. Escuchamos con Bruce Springsteen y Hungry Heart, Corazón Hambriento. Seguimos entonces con nuestro invitado de esta tarde, Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero. Quedó una pregunta al aire en el segmento anterior de irse Chevron. ¿Quiénes van y cómo van a producir esos 250,000 barriles que produce esta empresa norteamericana? ¿Qué estrategias hay de irse? ¿Cómo van a ser sustituidos en la producción? Sí, bueno, ese sí es el problema básico que hay en estos momentos, coyunturales que tiene PDVSA. Es cómo reponer o cómo sustituir a Chevron en los 230,000, 240, 45,000 barriles, sean los que sean, de barriles diarios de producción petrolera. Ya no haciendo los Chevron, queda ese vacío. ¿Puede PDVSA hacerlo? Yo no creo que puede hacerlo, porque si pudiera hacerlo, ha debido hacerlo seguramente lo hubiese hecho desde el mismo momento en que pudo, hace 8 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no sé cuándo. Pero eso ha debido de incorporarlo a ella, su capacidad de producción como tal. O sea, estoy hablando de los 230, 240,000 barriles que estaba produciendo Chevron. Entonces, la cuestión está, ¿cuál empresa transnacional? De las que están afuera, no creo que venga ninguna, pero de las que están afuera, ¿cuáles son? Bueno, todas, menos las 28, las encargadas, 38 que hay ahorita. En el país hay 38, 28 que hay en la faja y 10 que hay fuera de la faja, para un total de 38 empresas transnacionales. Esas empresas transnacionales no quieren ninguna invertir. Es más, les quedaría relativamente fácil, por así decirlo, ese fácil seguramente con comillas, de ocupar el espacio de Chevron, porque ya sabe cuáles son los campos, sabe el inventario de los campos, sabe cuál ha sido el desgaste de esos campos, también sabe el inventario, tienen la ficha técnica, donde está cada uno de los pozos, tiene todos los datos, así que les queda relativamente fácil si tuvieran la voluntad, pero no la tienen porque PDVSA tiene deuda con ellas pendiente. No y hay ellas confianza. Dicen que ellas no invierten un centavo más mientras que PDVSA no haga la inversión. Pues entonces es difícil meterle el diente a eso. Ojo, repito, tienen el factor de recobro, que es lo importante por cada pozo, es decir, cuántos barriles fue que encontraron incipientemente cuando ubicaron el pozo hace 40 años, 50, 100 años, cuánto fue de todos esos barriles que encontraron allí, cuántos se sacaron, cuántos quedaron, cuántos de los que quedan son los que pueden sacar ahora, y eso va a depender, por supuesto, de un estudio muy técnico, muy ingenieril, que es la que nos desdibuja, la que nos dibuja o nos explica cuál es la tasa promedio de declinación natural de esos yacimientos. Y en base a eso,
entonces eso arroja lo que llamamos el factor de recobro. Claro. Entonces le queda relativamente fácil, pero el problema, repito, es que ninguna de las 38 empresas quiere invertir. Y de las que están afuera menos, porque eso, claro. bueno, si está dentro están 37, 38, que y no quieren todos o casi todos y no quieren. ¿Qué pasa allí? Pues, aparte de que saben, por supuesto, el grado de inestabilidad política que tiene el país, de inestabilidad económica y por consiguiente de inestabilidad o consecuencia de inestabilidad social, porque lo político determina lo económico, como hablamos en el primer segmento, como lo económico y político determina lo social. Entonces, yo veo difícil que alguien quiera meterle el diente a eso, como decimos en criollo, y para mí es el problema. ¿Quién produce eso? No a dónde se coloca, no cuál va a ser el mercado. Eso es de menos. Venezuela encuentra la empresa que va a producir esos 240,000 en 24 horas, pone ese petróleo, por decirlo así, en Asia, y le quitan la mano allá, pero cualquier cliente, Corea del Sur, Japón, Singapur, el mismo Hong Kong, Taiwán, esos 250 en una espalillada, como diríamos 24, 48 horas, se lo compran. Entonces no es problema de ubicación en el mercado, no es problema de disputar mercados en estos momentos. Para 250,000 barriles no hay problema. El problema lo haría para 2 millones, 3 millones, 4 millones. Pero 250,000 los compra cualquiera que consuma esa cantidad sin ser país altamente desarrollado. Cualquier país surafricano está consumiendo eso. Claro, eso es entonces, energía. El problema para Venezuela es quién es el que nos va a producir, porque está mirando PDVSA como la Cancillería venezolana para los lados, tratando de visitar las oficinas de todas esas empresas transnacionales ubicadas ahí en los centros, en los principales centros comerciales de Caracas. Estoy hablando del Centro Comercial San Ignacio y de las Mercedes mismas, en el Lido también, que hay otras empresas transnacionales, pero nadie, todo el mundo está mirando para los lados y nadie quiere fijarse en PDVSA. Entonces, ese es el problema. Siendo ese el problema, y por lo tanto, entonces, partiendo de la premisa de que no encontremos quien pueda cubrirnos el trabajo que está haciendo Chevron, vamos a tener para septiembre una caída de la producción venezolana cercana o alrededor de los 300,000 barriles. Si la producción para enero la tuvimos, en la parte óptima, en 875,000 barriles diarios, producción neta, no bruta, neta, a eso tiene que quitarle usted 300,000, quiere decir que vamos a quedarnos con 570 o 550,000 barriles diarios, 500,000 más o menos. Eso quiere decir que estábamos ocupando el 10º lugar dentro de la OPEP como país productor petrolero, de lo cual vamos a estar exportando alrededor de 400,000 barriles, puesto que actualmente tenemos 180, 190,000 barriles de consumo interno en refinerías, tanto de combustibles como de productos secundarios y de otros combustibles y productos para el parque automotor nacional, que no es solamente, por supuesto, gasolina, sino son grasas, son aceites, son liquefrenos, son gasoil, son full oil, full, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es bastante y el impacto sobre todo tan nefasto en las arcas, en el flujo de caja nacional, en el ingreso nacional. A su criterio, ¿se llegará a esa situación extrema? ¿No se producirán esos 200? ¿No habrá quien los produzca y las consecuencias tan negativas en lo que es la economía nacional? Sí, yo espero que se produzca, o mejor dicho, espero que se solucione el problema. Veo difícil que se solucione, que es otra cosa, pero yo como venezolano y como petrolero, por supuesto, espero que esa solución llegue, que algunas empresas puedan hacer aquí una sociedad, un convenio con PDVSA. Establezcan unas alianzas. De la figura de empresas mixtas o algunas alianzas comerciales
que les lleva a una producción mínima, porque tampoco es que tienen que invertir mayor cosa, porque allí ya está invertido. Chevron prácticamente deja allí la mesa extendida, la deja preparada, ellos se van, se llevan la cocina, la comida y qué sé yo. Entonces, bueno, lo que hay es que el que venga, pues que arregle el nuevo menú y diga cómo es que va a ser la cena y demás, pero en verdad que es poco, es relativamente difícil o es relativamente fácil más bien el que alguien pueda agarrar el control. Lo que pasa es que también las empresas internas o nacionales, no, las empresas transnacionales que ya están ubicadas en Venezuela, conocen muy bien el país porque están acá desde el 94, claro, cuando retornaron en los años de la apertura del primer gobierno de Caldera. El problema es que ellas le llevan el pulso al país, claro, y ellas saben de que estamos frente a una recesión económica fuerte, una recesión económica que estamos, por supuesto, en la antesala de una inflación que puede llevarnos a los 3 dígitos. De una hiperinflación. Y cuidado con eso. Cuidado si con una misma hiperinflación. Así es, no, menos mal que usted me ahorró el término, porque no quería más. Pero bueno, no es exageración, es el conocimiento de todo, claro, hasta el menos entendido es, de economía, de política cambiaria. Así es. Bueno, pero el hecho cierto es ese, de que Venezuela vive una situación bastante difícil. Repito, todo esto inspirado en un gobierno, por supuesto, que solamente ofrece inestabilidad política, que con las elecciones de ayer, de un margen que se calcula más o menos alrededor de los 83% de abstención. Vamos a poner el 80% para cerrar, y que haya habido una participación de 17-18% solo de participación. Bueno, eso te dice la desproporción descomunal que hay en la parte política, o cómo está el componente político en este país. Entonces, ¿qué empresa transnacional puede estar incitada, puede sentirse motivada? Si todo lo mueve la confianza. A venir acá, si todo lo mueve la confianza. Y en economía es vital. Vital y exactamente vital para invertir, porque nadie invierte para arriesgar, así tenga el más mínimo margen de posibilidad de equivocarse. No quiere cometer ningún margen de error en ese sentido, y las empresas transnacionales son muy, como digo yo siempre, son muy apáticas, son muy mezquinas, son muy cobardes, todo lo que tú quieras, a la hora de invertir. Entonces no acuden a aquellos países que no les ofrezcan una estabilidad política. Además de eso, debe agregarle un condimento que no deja de sopesar en el análisis que se haga, que es el elemento del comercio petrolero internacional, que vive en estos momentos con 3-4 guerras planteadas, aun cuando haya bajado la prima de riesgo al suministro petrolero, haya bajado un tanto, y por consiguiente los precios se hayan recuperado lentamente, muy moderadamente en los últimos 7-8 días. Pero hay que ver hasta dónde va eso. Exactamente. Porque el problema ¿Qué proyección? El precio que lo que llamamos los elementos que conforman los factores que a su vez definen el precio petrolero, son muy ácidos y obedecen más que todo a la geopolítica que haya en el mercado petrolero internacional. Eso quiere decir que cada uno de esos ingredientes geopolíticos llevan algo mínimo al precio para alterarlo, ya sea hacia arriba o hacia la baja, depende de cómo se comporten esas variables coyunturales por lo demás, y de orden netamente político. Es decir, ellos aportan lo que llamamos una cuota de precio por riesgo al suministro petrolero debido a las condiciones geopolíticas. Claro. Y la empresa que no quiera correr ese riesgo, bueno, dice, como no, yo sigo comprándote el petróleo, pero tiene que descontármelo. Ese es el descuento que usted tiene que darme. Entonces el precio va hacia la baja, porque yo como empresario petrolero te compro el petróleo siempre y cuando yo no me sienta que estoy corriendo el riesgo
debido a que los fundamentos del petróleo me aportan, en la parte política, me aportan un elemento fuerte, una variable de ponderación interesante a la hora de determinar y definir el precio del petróleo. Correcto. Ese es el problema del precio del petróleo, que es su volatilidad. Sí. Y eso a su vez hace inestable, impredecible el mercado mundial de los hidrocarburos. Bien, finalmente ya su mensaje para todos quienes nos escuchan y para todos los venezolanos en general ante esta situación tan difícil, situación económica y la crisis que hay aquí, política, económica, vamos a decirlo, y social. Bueno, imagínate, en momentos tan álgidos y tan dramáticos, por llamarlo de alguna forma, o en momentos de mucho protagonismo, de impredicciones, ¿no? Así es, de impredicciones sí. También, es difícil sembrar un poco de optimismo. Solamente lo que yo podría decir es que Venezuela sí está, como decimos todos, casi en común. Tiene grandes recursos económicos, tiene grandes factores, tiene elementos importantes humanos, o sea, tenemos ventajas comparativas y competitivas, como decimos en el comercio internacional, y que eso nos da posibilidades de ver el futuro no tan negro como se nos presenta en estos momentos, y que como poéticamente también se expresa, después de cada tormenta, después de que la noche está realmente tormentosa y oscura, bueno, vemos o podemos predecir de que puede estar cerca el amanecer. Todavía hay recursos, no es tampoco la hora final del destino. Aquí no todo ha pasado, no es el día de, y bueno, que simplemente tenemos que seguir aumentando la confianza, aunando los esfuerzos para sacar a Venezuela de tanto oscurantismo y de tanto padecimiento que en estos momentos, hoy por hoy, vive. Muchísimas gracias, Rafael, de verdad, de haber compartido este espacio hoy. Muy interesante sus aportes, lo agradecemos sobremanera en nombre de toda la audiencia y por supuesto de todo el equipo nuestro. Sabes que esta casa es tu casa, este espacio y los demás espacios aquí de Éxitos 103.1. Gracias a usted, Darcy, muy amable de su parte, muy amable también con todo el equipo suyo. Y bueno, nos mantenemos permanente contacto y estoy seguro que vamos a seguir sabiendo el uno del otro. Por supuesto. Darcy Ortiz García en Éxitos, atrapando el tiempo.